Pablo Andrés desapareció en Canadá en 2022. Fueron necesarias 60 brigadas de búsqueda lideradas por su madre para hallar su cuerpo. Marina Jácome abre su corazón para contarnos cómo vivió la desaparición de su hijo, el proceso de duelo que la rompió, la desesperación de saber que no volvería a verlo y el túnel de fuego que atravesó. Y llegamos gracias al auspicio de Go Social Suite. Todo lo que tú quieras saber en las redes sociales, www.gosocialsuite.com. No creas en cualquier cosa y verifica, revisa información, mira todo lo que está diciendo la gente en el universo digital. Además, llegamos gracias al auspicio de Redux. Cualquier cosa, cualquier detallito que quieras cambiar, pues ahí está Redux, la clínica de la belleza. Además, le agradecemos a la casa del podcast, el Hotel Le Parc, que además está presentando su nueva carta en el restaurante Neubistro. Visítenlo porque hay cosas deliciosas, una carta espectacular para todos sus eventos. Gracias al Hotel Le Parc. Dental Alliance con el doctor José Maldonado, el director clínico. Ya saben, para lucir una sonrisa espectacular y, por supuesto que sí, Go Estrategia Creativa, talleres para tus empresas, comunicación estratégica, relaciones públicas. Recuerda visitar Go Estrategia Creativa y ahí estamos para prepararte en todos los ámbitos. Comunicación de alto impacto. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por este espacio tan hermoso. Y bueno, sí, sabes que la adversidad llega a tu vida y nunca toca la puerta, simplemente llega, ¿no? Entonces son momentos desafiantes, que es lo que pasó justamente en el 2022. Mi hijo viajó en el 2021 a Canadá a estudiar cine, producción y televisión. Y en el 2022, después de haber pasado 60 brigadas de búsqueda, encontramos a mi hijo en la nieve, boca abajo y abrazado a la Biblia. Antes de ir a ese punto, quisiera saber cómo fue. ¿Qué te decía? Quería viajar a Canadá. ¿Cómo fue todo el Mm, tema? ¿Cómo arranca esta historia el día en que ujú, tú ya te despides de él, se va a Canadá? ujú. Ya llevaba algún tiempo. Sí, sabes que para poder definir realmente la carrera que mi hijo quería seguir y todo, nosotros pasamos como en oración un año prácticamente para poder saber si realmente era cine, producción y televisión. Y cuando yo le preguntaba para qué quiere seguir eso, él me decía para hacer una película en el que él quería contar su testimonio. Me decía, mami, yo voy a estudiar cine, pero ni creas que voy a ser cineasta o hacer varias películas, voy a hacer una sola película. Entonces yo le decía, ¿y cuál es el objetivo que tú hagas esa película? Y me decía, mi único objetivo es ganar almas para Cristo. ¿Qué edad tenía cuando se fue? Mi hijo tenía 23 años cuando él viajó y cuando mi hijo se perdió en la nieve, él ya tenía 24 años. Fue en febrero del 2022. Llevaba más o menos 2 años viviendo ya en Canadá, 1 año. No, un año más o menos. Sí, un poco menos de un año viviendo allá en Canadá y estudiando, trabajando, estudiando, como todas las personas, ¿no? Cuando viajan y tienen que estudiar, estaba sirviendo también a la iglesia, bueno, estaba en algunas actividades. Cuando él se va, eh, ustedes le apoyan, nos le dicen: "Okey, Sí. te vas", ¿cuánto tiempo duraba la carrera? ¿Cuáles eran las expectativas que tenía Pablo Eran Andrés? dos años de carrera, entonces la expectativa era que termine su carrera y continúe ya dentro de este medio para él poder hacer el tema de la película. Incluso en el primer semestre me dijo, mami, ya tengo algunas personas que me quieren apoyar a hacer la película. O sea, Pablo Andrés, o sea, el objetivo lo tenía tan claro que desde el día uno que él entró ya empezó a ver los medios, las personas que le iban a colaborar a hacer la película, porque claro, Pablo Andrés estaba estudiando para hacer su película. Y él quería hacerlo de manera excelente, entonces empezó a buscar este medio y todo, y a servir también, ¿no? Cuando él, llega a Canadá, Ajá. ¿cómo fueron sus primeros días allá? ¿Cómo fue, su proceso de adaptación? Mira, él cuando viajó llegó a una casa de una familia, pues esta señora rentaba cuartos para los estudiantes en un lugar súper lindo en Montreal, pero estaba a 1 hora en metro del lugar de la universidad. Yo pienso que la adaptación fue buena, tenía amigos, todos los amigos de su universidad, digamos, estaban muy al pendiente, los profesores le querían, o sea, es una persona que él se dejaba querer, entonces
Por eso te puedo decir que incluso cuando estaba haciendo las brigadas, sus compañeros de la universidad, sus profesores y personas de la universidad y del medio estaban ahí apoyándome. Entonces, realmente, o sea, Pablo Andrés le quería muchísimo, ¿no? Él tenía amigos, hizo muchos amigos allá en Canadá. Cuando, ¿cómo eran las conversaciones con la familia? Constantemente por teléfono, por Zoom, ya Ajá, teníamos esto sí. del COVID definitivamente después de la pandemia, tuvimos un antes y un después con quienes estaban lejos, con el tema de incluso Sí. las llamadas, mucha más cercanía. ¿Cómo era la relación con la familia? Todo el tiempo hablábamos 2 veces al día, siempre, tratando de no interrumpir ni en su trabajo ni en sus estudios, eh, pero cuando él llegaba siempre nos estaba llamando a mí o a mi mami. Creo que con las 2 personas que él tenía mucho más acercamiento para hablar todo el tiempo era con mi mami y conmigo. Con la Entonces, abuelita. con la abuelita materna, sí. Entonces, siempre estaba en contacto, y teníamos ese acercamiento, ¿no? Entonces, estaba siempre pendiente de saber, siempre nos contaba: "Estoy aquí, estoy haciendo esto", todos los pasos, absolutamente todo el proceso, qué es lo que él quería hacer, qué él anhelaba. Creo que luchó mucho con la comida porque, a ver, Pablo Andrés era una persona que le encantaba el arroz, pero allá no hay el arroz como aquí, allá hay el arroz como el sushi. Entonces me decía, mami, me sale este arroz terrible. Entonces le decía, sí, ya, porque compró todo tipo de arroz, le dije, haz video entonces, ¿no? Pero yo creo que a la final las personas tratamos de adaptar al medio en el que estás, porque mira, la costumbre es totalmente diferente, las personas, un punto importante es que Canadá, em, para Canadá, cuando yo fui a buscarle a mi hijo, me decían, pero ¿por qué le vas a buscar? ¿Cuántos años tiene? Me preguntaba, le decía, 24, pero ¿por qué le buscas? Yo le decía, porque no me contesta. Y me decía, no, él debe estar viajando, Ya eso vamos no a pasar a esa es parte, como, porque quisiera saber, específicamente cómo fue todo ese tema, porque ujú, y precisamente quiero ir llegando a ese punto, porque tú me cuentas que, tenían una conversación constante. total. Nosotros yo tengo, sobre todo nosotras, mamás latinas, mamás ecuatorianas, todo el Ujú, tiempo necesitamos saber dónde están nuestros hijos. O sea, creo que correcto. es una cosa muy de cultural. Sí, es cultural. Mi hijo se fue recientemente a un tema de un intercambio y yo todo el tiempo quería saber dónde estaba, para Así saber que es. estaba bien. Así es. Es muy diferente, entonces allá, o sea, la Sí, cultura es distinta. la cultura. ¿Cuándo empezaste a sospechar que algo no estaba bien con él? Ya. ¿Cómo fue el día en el que no tuviste noticias de Pablo Andrés? Un domingo hablamos a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Él me estaba contando algunas cosas, situaciones como qué es lo que él estaba pensando. Me decía, mami, yo quiero ser misionero. Y yo le dije, hermoso, me parece una labor espectacular, pero primero termina la profesión y de ahí pasas al lado de la labor de ser misionero. Pero sabes que hay un punto súper importante y es que, claro, nosotros estamos aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿a qué hora hablamos? Porque eso fue de 9 a 11 y me dijo, a las 3 de la tarde. Algo que Pablo Andrés estaba, ya te puedo decir un poco y bastante, más bien dicho, cansado, es que no puedes allá cantar. Y Pablo Andrés, aquí en Ecuador, desde las 9 de la noche él se pasaba cantando hasta las 11 de la noche. Nosotros tenemos un gimnasio en la parte de abajo y él bajaba allá al gimnasio y él cantaba libremente, con voz totalmente libre, digamos, ¿no? Allá hay una ley de la privacidad donde tú no puedes hacer bulla a partir de las 9 de la noche. Adicional a eso, no tienes una separación entre casa y casa como aquí el cemento. Allá manejan algo como, no sé, una súper finito, digamos, un tema súper finito, donde tiene algodón porque protege y retiene el tema del calor. Protege del frío, retiene el calor y se escucha entre pared y pared cómo tú hablas. Entonces, allá Ah, o tú no sea, a puedes partir en la gritar. noche ya 9 de la noche, puedes prender tu tele y todo, pero en silencio. Si haces una bulla ya totalmente diferente y que te escuchan los vecinos, llaman a la policía y no puedes hacer bulla. Entonces, Pablo Andrés me decía, mami, y a no él le puedo gustaba cantar. cantar. Sí. Eh, como, o sea, tenía como de su guitarra, era músico. Él ponía música y le cantaba a Dios. Esas canciones iban a Dios, definitivamente. Era una canción más que de acá, era una canción del alma. O sea, por supuesto, él le cantaba y todo, pero era algo que a él le daba, no sé, Que le paz, encantaba hacer. seguridad, que le encantaba hacer, exacto. Pero allá él no podía hacer porque varias cosas. Adicional que en la casa de donde estaba, ¿no es cierto? Bueno, y como todas las casas allá en Canadá, las divisiones eran súper delgadas. Imagínate como una pared de gypsum donde tú sí escuchas de un lado al otro. Entonces yo le dije, sal a caminar, camina,
y canta, y canta, y canta, y grita, o sea, y haz todo lo que tú tengas que hacer, pero si ahí no puedes, hazlo, no, o sea, sale. Entonces yo le dije, ¿te parece si te llamo a las 3 de la tarde? Y esa fue la última conversación que tuve y quedamos a las 3 de la tarde. Como éramos súper o'clock, o sea, yo ya sabía que si quedamos a las 3 o él me llamaba o yo le llamaba. Entonces yo estaba muy pendiente, vi, era 3, 3:30, no me llamó, y yo le empecé a llamar, no me contestó, dije, capaz que está en alguna situación, no le quiero interrumpir, y le puse, hablemos a las 7 de la noche. Entonces llegó a las 7 de la noche, no me contestó, le llamé, no me contestó. Entonces, desde ese mismo punto ya me pareció raro. Claro, fue como, ¿por qué no Desde, contestó es, si siempre está desde ese mismo pendiente? instante ya fue súper raro el tema y dije como, ¿qué pasó aquí? Llegó el lunes, entonces empecé a llamar, a llamar, a llamar. Estamos hablando de que esto era domingo. Domingo. Eso fue domingo de 9 a 11 de la mañana que yo conversé conmigo. A las A 3 ya las no me 11 de la contestó. mañana cerraron el teléfono, dijo Teléfono, que iba hablamos a las 3 de la a tarde. darse una vuelta, a Sí. cantar. A las 3 de la tarde ya no hubo la llamada. Yo le llamé y ya no me contestó. A las 7 de la noche que yo le puse, hablemos a las 7, ya no me contestó, no recibí una respuesta, nada. Llegó el siguiente día, todo el día lunes, desde de mañana yo le llamé, le llamé, le llamé y no me contestó. Entonces ese rato, y haciendo lunes en la tarde, llamé por teléfono a toda mi familia, a mi mami, a mi hermano, a mi cuñada, a mis tíos y les dije, necesito urgente una reunión. Entonces hice la reunión el martes. ¿Cómo fueron esas horas? Esas horas de no saber dónde estaba. ¿Qué pensabas? ¿Qué estaba en tu cabeza en ese punto? Uy, muchas cosas. De verdad que fueron muchísimas cosas que pasaron por mi cabeza, o sea, como, ¿qué pasó? O sea, mi principal pregunta era, ¿por qué no me contesta y qué pasó? ¿Por qué no me contesta? Entonces, el día martes que reuní a mi familia, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor es poner como desaparecido allá en Montreal. Así que hicimos dos cosas importantes. La primera, que fue contactarnos con la ecuatoriana que está allá en Montreal, que es la presidenta de los ecuatorianos. Ella se ofreció y me dijo, con mucho gusto, yo voy ahorita y pongo el tema de desaparición en la policía de Canadá. Y lo segundo es que nosotros viralizamos, ¿no es cierto?, en redes para saber si alguien lo había visto y que nos comenten, ¿no? Entonces, hicimos estas dos cosas en acción conjunta y fue como rápido, ¿qué tenemos que hacer? Así que te Y puedo esto fue decir, vía telefónica. Tú todo esto todavía fue vía aquí, telefónica. Yo aquí, y yo no te puedo decir que hay, desesperada, llamando, buscando. te puedo decir que hay coincidencias, pero sí hay diosidencias, porque creo muchísimo en que Dios, los planes de Dios son perfectos, porque ese mismo día martes me llega a mí la visa a Canadá. Yo te quiero decir, como 5 meses antes, yo hice todo el tema visado para mí y mi otro hijo, irle a visitar a Pablo Andrés. Entonces, yo incluso le dije a Pablo Andrés, en vacaciones de ley te vamos a visitar, tú no te preocupes, nosotros estamos ahí. Entonces, yo había hecho 5 meses antes de este tema de todo el visado, pero ese día martes me llega la visa mía y de mi otro hijo. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Me Nada, ese voy. mismo rato compré el pasaje, que fue martes en la noche, y el primer vuelo había el jueves. Así que viajé el jueves a primera hora, estuve en Montreal y poniendo, o sea, llegué de una y en el aeropuerto me esperó una persona espectacular que es el pastor Juan Pablo. Me dijo, lo primero que hay que hacer es ir a la policía. Fuimos a la policía y empezamos con todo el tema. Entonces, Un pastor en Canadá. un pastor en Canadá, que era latino, es de Colombia. Juan Pablo se llama, Carmona, Ellos también espectacular. dejaron de saber qué pasó con, o sea, Claro, Pablo se Andrés iba a perdieron el esa rastro. iglesia, Pablo Andrés iba a esa iglesia, por supuesto. Entonces ellos me dijeron, claro, o sea, aquí quiero decirte que como antecedente hubo el Omicron, entonces todos se conectaban por Zoom. De hecho, las clases ya no eran clases presenciales, eran clases virtuales. Todo era por Zoom. Entonces, me decía la última vez que estuvimos ya reunidos y todo fue tal fecha, o sea, era como una semana antes. Entonces, claro, todas estas cosas pues provocó en mí como, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a hacer brigadas, ¿no? Me contacté con algunas personas de investigación, agentes, me fui a visitar, a verle a la policía, porque la ¿Qué policía decían en está, Canadá? Porque Canadá es un país considerado muy seguro, en el que ajá, no es que desaparecen las personas de un momento correcto. a otro. Correcto. Entonces, Canadá, la primera pregunta fue, ¿cuántos años tiene? Y yo le dije 24 y me dijo, ¿por qué le buscas? Allá nadie te va a buscar pasado los 14 años, porque desde los 14 años tú te puedes emancipar, tú ya no necesitas estar, desde los 5 van a la guardería solos, a los 14 tú puedes ir a vivir solo, pagas impuestos solos, entonces a los 24 para ellos es como, ¿por qué le buscas? ¿No? Eso fue el primer choque
Y yo le dije, ¿por qué es mi hijo y por qué no me contesta? Y me dijo, no importa, debe estar viajando, debe estar en algún lado. Y yo le O dije, sea, para no, ellos muy normal. para ellos muy normal. Y yo le decía, las mamás latinas con los hijos latinos actuamos de manera diferente. Todo el tiempo estamos en contacto. Le dije, por más que él esté viviendo en Canadá, debe ser, le dije, por supuesto, es la forma que tú piensas, en la que te crías, que estás muy en contacto, ¿no? Así que así fue como sucedió y de esa manera empecé a hacer brigadas de búsqueda. Hice 60 brigadas de búsqueda ¿Con desde el mes de quiénes? ¿Quiénes te febrero. apoyaron en ese punto? Madres latinas, o sea, yo puedo estar, o sea, agradecida totalmente con todas las personas de, por supuesto, de Montreal se maneja el francés, ¿no? Entonces no teníamos un diálogo directo, digamos, Muy porque no fluido. maneja muy fluido, pero todas las personas que se enteraban, youtubers estuvieron ahí apoyándome, sacaron en redes, hicimos una marcha porque quería salir en la Radio Canadá, porque la Radio Canadá era la radio de mayor, digamos, Alcance. alcance, así que lo que hice fue topar las puertas de la Radio Canadá para que me puedan dar este espacio. Entonces fueron a cubrir este espacio y todo, pero eso fue ya en la Brigada 60. En ese tiempo, en ese momento, la policía fue como muy sutil. Ellos tienen mucha estrategia en esta situación porque ellos me decían, eh, ¿puedes tomarte un café ahora? La investigadora que yo he tenido que estarle busca y busca, y ella me llama un día y me dice, ¿podemos tomarnos un café? Y yo le digo, claro, le digo, hoy tengo la brigada número 60, pero ¿como a qué hora quieres el café? ¿No? Entonces me dice, a las 3 de la tarde está bien. Le dije, ok, voy a la brigada, fui, perdón, al café allá en la policía, porque me citó en la policía a su café. Y claro, una persona me acompañó, pero a mí me parecía raro porque empecé a ver que entraba un policía, otro policía que en algún momento yo les vi, porque visité la policía, no sé, 200 veces, 300 veces, un montón de veces, así que yo había visto ciertas caras, así que dije, qué raro. Me hicieron esperar media hora y le dije a la investigadora si continuamos con el café o lo dejamos para otro día, pero yo tenía a las 6 de la tarde y había citado a todas las personas que me iban a apoyar en un metro donde ahí arrancábamos para este tema. Así que me dijo, no, no, ya vas a entrar ahorita, así que por favor entra. Cuando entré, vi una sala de reuniones con más de 10 policías y eso fue como, aquí qué pasa, aquí está algo raro, ¿no? Entonces, uno de los policías que hablaba en español me dijo, mira Marina, queremos contarte que se encontraron dos cuerpos el día, por decirte, el sábado, y un cuerpo en un lugar y otro cuerpo en otro lugar. Así que yo te fui preguntando, claro, este investigador me preguntó el fin de semana, ¿tu hijo tiene piercings? Y yo le dije, sí. ¿Tu hijo tiene tatuajes? Le dije, no. Entonces, el un cuerpo tuvo tatuajes, entonces ya descartaron. Y el otro cuerpo que tenía piercing, sí fueron a verle y todo lo demás. Y me dijeron, bueno, aquí están las fotografías y queremos que lo reconozca. Entonces, claro, cuando yo vi la fotografía, pues era la ropa de mi hijo, era el porte, el cabello, mi hijo tenía pelo largo, con rayitos, entonces, por supuesto que, y me dijeron, para rematar, encontramos esta Biblia. Como tú puedes ver aquí, hay una Biblia, porque cuando le encontraron a Pablo Andrés, él estuvo abrazado a una Biblia que yo le regalé y me dijo, ¿tú reconoces esta Biblia? Y le dije, sí, por supuesto que reconozco, es la Biblia que yo le di. Me dijo, este cuerpo estuvo abrazado a esta Biblia. Entonces tenía la certeza de que era mi hijo. Y yo le dije, claro, ese rato pues me descontrolé, por supuesto, como una mamá se entera porque tenía aún la esperanza de encontrarlo vivo y quería verlo, o sea, yo quería verlo, como aquí, yo creo que en Ecuador, si pasara eso, te llevan tal vez a la morgue, allá no. Por la ley de la salud mental no te llevan, no puedes ver a un cuerpo. Y yo le dije, entonces, ¿cómo le puedo ver? O sea, yo iba a hacer lo que sea para verle a mi hijo. Y me dijo, la única forma que puede ser es que tú hagas un funeral aquí. Solo ahí vas a poderle ver a tu hijo. Entonces yo dije, yo hago el funeral. O sea, no te permiten mirar el cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen si es que no hay un funeral? Nada, no, ya no puedes verlo, simplemente le entierran en el lugar donde tú le dices o te incineran y te entregan incinerado. Por tema de salud mental. Por tema de salud mental. Imagínate que el funeral más barato allá cuesta $20,000. Y yo le dije, hago el funeral. Y cuando yo fui, por supuesto que lo habían maquillado. O sea, cuando yo fui al féretro, casi colapso, porque no era mi hijo el que estaba en el féretro. O sea, no es lo mismo verle a Pablo Andrés, mi hijo tenía las cejas súper anchas, tú acabaste de ver la fotografía,
y le encuentras a alguien con unas cejas súper finitas. Sin embargo, el porte era de mi hijo, las facciones eran de mi hijo, el pelo, todo, pero no era cuando, o sea, tuve un impacto súper fuerte. Entonces, yo me puse en una posición de que yo quiero verle a mi hijo y que necesito verle a mi hijo. Así que me dijo la dueña de la funeraria, me dijo, lo que puedo hacer es entregarte, voy a buscar las 10 mejores fotos para mostrarte de cómo llegó tu hijo de la policía acá. Y eso para mí fue de gran impacto, la verdad, porque, claro, ya era después de haberle hecho la autopsia. Allá en Canadá tienen un sistema que el cuerpo pasa por un escaneo. Entonces tú después de que pasa por el escaneo puedes hacer cualquier cosa con el cuerpo, pero no te van a mostrar nunca por esta ley de la salud mental. Y entonces me dijeron, vamos a tomar ahorita las fotografías y te vamos a mostrar la mejor fotografía. Voy a sacar las 10 mejores y te voy a indicar. Entonces yo estuve en espera, ahí hice el funeral, todo, pero yo estuve en espera hasta cuando me mostró y en la primera fotografía fue listo. O sea, era, yo creo que sabes que ahora puedo decirte que es parte de un proceso de duelo el ver, era una imagen impactante porque la habían cosido aquí, mi hijo tenía la cara, pues estaba perfecto, todo él, porque todos esos 3 meses él permaneció bajo hielo, entonces estuvo intacto, digamos, el cuerpo no estuvo en descomposición o algo por el estilo. Pero cuando vi esa foto fue algo que mi corazón necesitaba para saber que realmente él había estado muerto, porque si no yo iba a seguir en la búsqueda e iba a hacer todo lo que esté o no esté a mi alcance para No poder creías hacerlo. que era él. Y no creía, exacto. Entonces, porque me entregaron la Biblia, le dije, ok, listo, si es la Biblia que yo le regalé, el cuerpo de lejos, boca abajo, no te puedo decir mucho, una fotografía que me entreguen, imagínate, pero cuando ya vi esa fotografía era solamente el rostro de mi hijo, pues hecha la autopsia y entonces era Pablo Andrés. Entonces ya no quise ver más fotos, yo le pregunté si me podía llevar, me dijo, no, no te puedes llevar, le dije, ok. Y para que me muestren esas fotografías, firmé como 10 documentos donde yo me hacía responsable de mi salud mental, ¿ya? O sea, para que tú veas la magnitud de la salud mental que manejan allá. Y, o sea, por un lado está bien, pero también esta parte humana, bueno, ahí un poco cuestiono ese tema. Así que después de ver esa fotografía, yo fui ya a la sala donde estaba el féretro y estaban muchas personas, las personas que me acompañaron en la brigada, pastores, amigos de Ecuador, etcétera. Y me encantó algo, sabes, que marcó muchísimo mi vida, es el pastor David de la iglesia, la Chapelle de allá de Montreal, me decía, mire eso que está ahí en el féretro, eso no es Pablo, me decía. Regresa a ver acá y había una hermosa foto como la foto que te indiqué, me decía, eso es Pablo y él está en el cielo. Y eso marcó para mí realmente porque yo dije, es cierto, tenemos aquí una vida en la tierra, pero yo sí creo en la vida en la eternidad, totalmente. Entonces, esto es como un hasta luego, un hasta pronto y yo creo que desde ahí empieza un proceso de duelo pero a medida de que podemos no quedarnos en la victimización, sino un proceso de duelo en el que puedo ir cambiando mi forma de pensar. Si yo te digo con toda honestidad, yo tenía fe antes del 2022, por supuesto que tenía fe, pero si me dices cómo es mi fe ahora, después de todo este proceso, siento tal cual, así como está aquí, dice el túnel de fuego, es decir, mi fe pasó por fuego, un fuego súper fuerte para poder pasar al otro lado, un proceso tal vez de cambiar mi manera de pensar, de aferrarme mucho más a esas promesas eternas y saber que con Jesús podemos hacer un cambio. O sea, yo te podría decir que si yo pasaba sola este proceso, no lo hubiese logrado. O sea, saber tus cimientos, en qué tú estás parada, tu familia, cómo te apoya y tu círculo en general, para mí fue de fundamental, o sea, importancia, porque si hubiese sido una persona que me ahogaba, porque sí tuve, no te puedo decir que no, sí tuve momentos de no me querían venir a ver y me llamaban y yo colgaba, no contesté, porque estuve en ese proceso, porque hay esos procesos donde tú tienes que pasar, o sea, es parte de, pero no puedes abrazarlo, no puedes quedarte ahí. Entonces llegó un momento en que ya me cansé y dije, hasta aquí. O sea, esta es la vida que yo no quiero continuar. Tengo mi otro hijo, que Sebastián me estaba viendo y decía, Menor. menor, claro, él recién acaba de cumplir la mayoría de edad y yo decía, yo no quiero ser ese ejemplo para él. Y yo creo que eso es súper importante, este tema de seguir adelante, ¿no? ¿Cómo lo vivió el hermano menor también? Él se quedó en Quito, Sí, él él se estaba quedó. acá, Sí, él estaba acá. mientras tú estabas en el proceso de búsqueda.
Sí, sabes que yo quería llevarlo a Sebastián, pero me dijeron, no, no, si lo llevas, no vas a poder correr y hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, Sebastián se quedó aquí, hablábamos todo el tiempo, cómo está. Sabes que hay unas palabras que cuando yo ya llegué acá, Sebastián me dijo, y él me dijo, mami, te quiero decir solo dos cosas. Una, no soy Pablo Andrés y voy a hacer lo mejor que pueda como mi hermano, porque Pablo Andrés era ese hijo y hermano que estaba pendiente, que te ayudaba, esa persona, el hermano mayor que siempre me decía, mami, ¿en qué te ayudo? ¿Quieres que haga esto? O sea, era mi mano derecha, ¿no? Me dijo, no soy Pablo Andrés, pero lo segundo, voy a hacer lo mejor que pueda como hijo que soy, ¿no? Voy a hacer lo mejor que pueda. Y creo que con esos dos parámetros jamás le comparo, o sea, y ni se me ha pasado por aquí compararle. Cada uno tenía una forma totalmente distinta de ser, de su carácter y todo. Y mi hijo menor no ha suplido el vacío de mi hijo mayor en absoluto. Cuando me preguntan en la vida como cuántos hijos tienes, le digo dos. Uno aquí en la tierra y otro en el cielo. Tengo dos hijos y ese es, tengo súper claro este tema y la fe. La fe para mí, no sabes, o sea, es un tema en el cual todos los días avanzo, crezco, pero también me mueve, ¿no? No te puedo decir que hasta el día de hoy no haya momentos en los que le extraño a Pablo Andrés, le extraño, lloro, e incluso te quiero decir que Sebastián me encanta porque él ya me ve, se me van las lágrimas y lo único que hace es me abraza y ya, y no me está preguntando ni cuestionando. Y lo que te puedo decir que es que el amor sana, o sea, el amor sana definitivamente. Entonces, solo siento el abrazo de mi hijo, él ya sabe, ya ni necesito decirle, ni él necesita preguntarme, solamente él sabe, me abraza y me dice, mami, vamos, si puedes, si puedes. Y yo creo que eso es algo que ha marcado también para poder Y salir siendo adelante. también algo duro para él, porque perdió a su hermano mayor. Sí, sabes que he hecho algunas terapias de duelo, pero yo pienso que yo le dije a Evelyn, que es una de las personas espectaculares que me ayudó en este tema, yo le decía a Evelyn, ¿le llevo a Sebastián al tema del duelo? Me dijo, no, si tú estás bien, todo lo demás empieza a tomar orden y confío plenamente que es así. Entonces, Sebastián no ha necesitado este tema de estar en un tema de terapias, de duelo. Por supuesto que se necesitaría con mucho gusto porque creemos que la terapia te ayuda. Creemos fielmente que eso te ayuda, pero Sebastián ve que yo estoy bien y él se fortalece. Él se fortalece. Entonces, yo creo que es súper importante que hablemos, siempre estamos en total comunicación, estamos hablando, cómo se siente, el saber. Para mí la hora del almuerzo es una de las horas más importantes, o incluso cuando yo le voy a dejar, por ejemplo, al lugar donde él estudia, ¿no? Entonces, estamos conversando y el saber cómo él se siente, y él me pregunta siempre, ¿no? ¿Y cómo estás tú? ¿Y qué tal te fue hoy día? Entonces, también tener ese diálogo para decirte, ¿sabes qué me fue bien o pasó esta situación? Es importante. Marina, cuando una vez que ya supiste y que fue este momento que fue este momento que de alguna forma marca el antes y el después, cuando supiste que tu hijo definitivamente no iba a regresar, al menos físicamente, Ujú. eh, ¿cómo fue ese tema? ¿Qué te dijeron las personas? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la teoría que manejan Claro. respecto de lo que le ocurrió a Pablo Andrés? Mira, Pablo Andrés, yo le dije, sal a caminar y por supuesto que él salió a caminar. Pienso que él salió a caminar por su lugar más cercano y luego él intentó caminar más lejos, pero ya se hizo de noche. Estamos hablando de una temperatura a menos 40 grados. Cuando él caminó, o sea, cuando le encontraron, no le encuentran en Montreal, le encuentran en Laval, que es otra isla al lado, aledaña. Según lo que indica la policía, es como que él caminó 8 horas, porque no le encuentran en un lugar habitado, sino lo encuentran en la montaña, y en la montaña ahí, en una propiedad privada, en una casa, o sea, no estuvo en una casa, sino cerca a un lago. Incluso las fotografías de ahí están cerca a un lago. Entonces él caminó 8 horas. La muerte de hipotermia en su diagnóstico, e incluso después de 2 años, que ya terminó y finalizó toda la búsqueda de investigación y todo eso, me mandaron los documentos de Canadá y dice muerte por hipotermia. Él caminó, yo lo que siento es que él fue sintiéndose, o sea, y la muerte de hipotermia dice que es la más dulce porque te vas amortiguando de a poco. Entonces, si él estaba caminando a menos 40 grados, en una nieve donde ya tú vas pisando, Te vas como entonces hundiendo de te alguna vas forma, hundiendo, ¿no? entonces él fue caminando y siguió caminando y siguió caminando. Yo, en lo personal, mi teoría es que él encontró un túnel, una conexión con Dios y él caminó directo allá. O sea, es lo que yo tengo en
en mi mente, en mi corazón, porque para evitar cualquier confusión, estoy segura que por eso él abrazaba la Biblia. Sabes que cuando vi su Biblia, yo leí uno de los capítulos que él estaba, o sea, él subraya en la Biblia unos capítulos y él habla lo hermoso que es el cielo. Y ahí dice que tú tienes calles con unas calles, o sea, con piedras que ni siquiera hemos visto, que fluye un río. Y él estaba en un capítulo en Apocalipsis donde habla acerca del cielo. Entonces, yo estoy segura que él caminó directamente allá. Cuando ya pasa todo este tema y tú atraviesas este túnel de fuego, ¿quién te sostiene? Mientras estaba en Canadá, Y ya en todo este proceso de ah, duelo. mira, por eso te decía que es súper importante saber cuáles son tus cimientos y en qué roca estás parado, porque el mundo es súper fuerte y es súper audaz y no sé, es algo que mejor te hubiese hundido. Entonces yo creo, mis cimientos siempre estuvieron en Jesús, ¿no? Y yo creo que mi círculo más cercano, mi familia, por supuesto, estuvo siempre pendiente, pero hay otro círculo y yo creo que un círculo muy importante en mi vida, que es mi familia de la fe, que no es mi familia de sangre, pero que es de esas personas que creemos en Jesús y que podemos animarnos los unos a los otros, de que hay una promesa posterior aquí. Entonces, allá, cuando yo estuve en Canadá, fue de total apoyo los pastores que estuvieron ahí, ¿no? Fue todo un círculo de la iglesia de la Chapelle que estuvo todo el tiempo conmigo acompañándome y cuando ya llegué acá, pues igual la iglesia, en cambio, a la que yo voy, que es Comunidad de Fe, apoyándome todo el tiempo. Te hago una cordial invitación para que algún rato nos visites, porque no sabes lo maravilloso que es. Muchas gracias por la invitación. Em, También quisiera saber qué es lo que más recuerdas de Pablo Andrés. Ay, algo que a mí me impacta siempre y cuando me siento a veces distraída, porque pasamos distraídos en la vida, ¿sabes? Y regreso nuevamente a mi esencia, es cuando Pablo Andrés me decía, mami, con que tengas fe estos 2 minutos que estamos hablando, ya está. Porque a veces yo le decía, pero ¿y cómo van las clases? ¿Y qué esto y qué lo otro? O ¿y cómo vamos a hacer a futuro? Entonces él me decía, no te preocupes ni de lo que pasó, ni te preocupes de lo que viene. Me decía, con que tengas fe estos 2 minutos. ¿Y sabes qué? Yo creo que esa es la esencia. Porque por estar muy distraídos en lo que viene y en lo que viene, llega el estrés, depresión y muchas otras cosas. Entonces yo creo que yo estoy aquí ahorita presente hablando contigo, tengo fe en estos 2 minutos y eso yo creo que es más que suficiente. Y eso me dejó grabado, mi hijo, en mi corazón. Y desde chiquito tuvo esta formación cristiana. No, 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 no. Mira, Pablo Andrés llegó más o menos como a los 18 años, porque yo les llevaba a la iglesia, por supuesto, les llevaba a la iglesia, pero como un poco como mamá cogida a sus hijos y como vamos, y como esto no es un tema de cuestionamiento, sino vamos. Pero un día Pablo Andrés me dijo, no quiero ir y no voy a ir. Y le dije, ok, respeto lo que tú digas. Al pequeño lo llevaba porque pues él no tenía mucha opción ni decir si sí o no, pero lo llevaba. Pero Pablo Andrés me dijo, no voy a ir. Y yo le dije, ok, mi hijo, yo respeto tu decisión. No volví a decirle. 2 años después, mi hijo vino y me dijo, mami, quiero ir al lugar a donde tú vas. Quiero que me lleves. Y yo le llevé un día, él tuvo un encuentro con Jesús, se enamoró totalmente y yo creo que ese es parte de un proceso que cada uno tiene, porque sabes que al inicio yo estoy segura que Dios nos llama con cuerdas de amor, pero luego hay un quiebre, una situación súper fuerte. Sin embargo, Pablo Andrés no es que pasó un quiebre, pero sí terminó la relación con una persona a quien él quería y creo que en ese momento él me dijo como, quiero conocer y enamorarme de quien tú te enamoras. Entonces yo le dije, vamos, y le llevé, y desde ese momento él empezó a seguir clases, 2 años de estudio bíblico ahí dentro de la iglesia y a conocerle más, porque por supuesto que para enamorarse de Dios hay que conocerle, ¿no? Es de eso básicamente. Muchas gracias. Ha sido en realidad muy interesante conocer toda esta historia y cómo también atravesaste este proceso de dolor. Te sostuvo la fe y la esperanza de volver a ver a tu hijo ya en otro ámbito. Quiero, ya para cerrar esta conversación, esta entrevista, agradecerte por haber abierto tu corazón, por contarnos la Mm, historia. Em, acabas de presentar, bueno, hace poco fue el lanzamiento del libro, ¿no? El túnel de fuego. Este es el libro que escribió Marina Jacome
precisamente por el tema de todo lo que vivió y tiene una guía, ¿no? Tiene una guía para ayudar a pasar el tema del dolor. Entonces me gustaría un poquito que nos cuentes sobre este Claro que libro sí. y obviamente para la gente que ahora está atravesando un momento de dolor, un momento súper complicado, súper difícil también tus palabras. Claro que sí. Mira, yo creo que este libro, sobre todo, es un libro de guía de cómo puedes pasar del dolor a una transformación, porque todos vamos a tener un ser querido que tal vez muera, tal vez puede ser un divorcio, un quiebre financiero, muchas cosas que pueden pasar en la vida de dolor profundo. Entonces, este libro es un libro teórico, pero también es práctico. Al finalizar cada capítulo, son 10 capítulos, al finalizar cada capítulo tienes ejercicios prácticos para poder primeramente, esto es una introspección directo al corazón y posterior para trabajarlo tú como persona. Hay retos también para hacerlo en familia. Algo que me encantaba y marcó muchísimo fue este tiempo de familia con mis hijos que lo llamábamos el Moment Family. Pero quiero dejar este tiempo con una palabra que dice, tu proceso será el testimonio que afirma que para Dios no hay nada imposible. Y estoy segura que no hay nada imposible. Mira que al finalizar este libro, pues bueno, desde hace algún tiempo ya existe un año más o menos la fundación que se llama Luz de Esperanza y Vida Pablo Andrés Aguirre Jacome, que es en honor, digamos, para honrar la memoria de mi hijo, pero sobre todo para servir. Porque yo creo que la receta, si alguien me dice, ¿cómo lograste salir? La receta es del servicio en amor. No hay otra palabra, no hay otra expresión. Y el servicio es algo súper importante. ¿Qué hacemos en la fundación? Hay terapias para los adolescentes que están pasando un proceso, terapias de duelo para quien ha acabado de perder un ser querido y estamos pues gustosos de atenderles siempre y nada, existe este libro, así que pienso que es un regalo muy bueno para alguien que necesita ahorita ayuda y apoyo. Muchas gracias Marina, muchas gracias Claro que sí. por compartirnos todo esto. Gracias, gracias a ti por este espacio. Y este fue un nuevo capítulo de Como Niña. Estuvimos con Marina Jacome, que nos ha contado cómo atravesó el dolor y la pérdida de su hijo, quien viajó a Canadá y cómo fue todo el tema de la búsqueda, de encontrarle, luego atravesar un duelo de la pérdida precisamente de su hijo mayor y cómo fue atravesando todos estos procesos de dolor, aprendiendo también de cada etapa y logrando salir adelante como una mujer fuerte. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo y nos vemos en una próxima edición de Como Niña.